Un día de julio de 2017 recibí una carta de una líder que decía que la iglesia iba a purgar a los incrédulos y que escribiera sobre la conducta de mi hermano. Estaba muy sorprendida y algo nerviosa. Querían echar a mi hermano, por eso me pedían que escribiera sobre él. Sabía que no leía las palabras de Dios ni asistía a reuniones, sino que siempre salía a divertirse con sus amigos, a seguir las tendencias mundanas, y no tenía interés por las cuestiones de fe. También me dijo que no me centrara en la religión y que saliera al mundo como él. Hablé con él, pero no me escuchó y se incomodó. ¡Basta! Siempre hablas de esto y a mí me da igual. Y se fue a la cama. Los hermanos y hermanas se ofrecieron a enseñarle muchas veces y le aconsejaron leer la palabra de Dios. Pero él no aceptaba. Según él, seguir a Dios era limitante y no tenía tiempo para reuniones. Para empezar, se había unido a la iglesia a regañadientes para complacer a nuestra madre. Así era siempre. Parecía ser un auténtico incrédulo. Debía ser expulsado de la iglesia según los principios. Sí. No obstante, siempre habíamos estado unidos. Desde pequeños siempre me guardaba buena comida y me daba la mitad del dinero que le daban. Una vez, un maestro me castigó y él se disgustó tanto que lloró. No había otros hermanos en nuestro pueblo tan unidos como nosotros. Al pensarlo, no soportaba la idea de escribir sobre sus problemas. No quería romper ese lazo. Si era honesta acerca de su conducta y al final la iglesia lo expulsaba, no tendría ocasión de salvarse. ¿Eso no sería cruel y despiadado de mi parte? ¿Y si se enteraba de lo que hubiera escrito sobre él y no volvía a hablarme nunca más? Decidí escribir algo positivo, que a veces leía las palabras de Dios y que creía en la existencia de Dios aunque no fuera a reuniones. Eso le daría cierto margen. Y si la líder llegara a encontrárselo, probablemente hablaría más con él. Quizás podría permanecer en la iglesia. Sin embargo, si no era honesta acerca de su conducta, estaría mintiendo y encubriendo la verdad. Eso confundiría a los hermanos y perturbaría el trabajo de la iglesia. Por un lado, el trabajo de la iglesia, por el otro, mi hermano. ¿Qué podía hacer yo? Estaba angustiada y no podía calmarme para cumplir con mi deber. La idea de escribir sobre él me dejaba la mente en blanco. No sabía por dónde empezar. Cuanto más lo pensaba, más confusa estaba. Así que oré en silencio. Dios mío, quiero ser justa en la evaluación a mi hermano, pero estoy sujeta a las emociones y no puedo hacerla. Te pido me guíes para que mi enfoque no se rija por las emociones, sino que siga tus palabras. Amén. Amén. Tras orar, leí estas palabras de Dios. Aquellos que arrastran a sus hijos y a sus parientes incrédulos a la iglesia son todos muy egoístas y solo están exhibiendo bondad. Estas personas solo muestran amor, sin importar si tienen fe o si esa es la voluntad de Dios. Algunos llevan a sus esposas ante Dios o arrastran a sus padres ante Dios. Y sin importar si el Espíritu Santo está de acuerdo o si está obrando en ellos o no, ciegamente adoptan talentosos para Dios. ¿Qué beneficio se puede obtener de mostrarles bondad a estos no creyentes? Incluso si a ellos, que están sin la presencia del Espíritu Santo, les cuesta seguir a Dios, no pueden ser salvados como se podría pensar. Aquellos que pueden recibir la salvación en realidad no son tan fáciles de ganar. Si no han vivido la obra y pruebas del Espíritu Santo ni han sido perfeccionados por Dios encarnado, son incapaces de ser completos. Y desde que supuestamente empiezan a seguir a Dios, les falta la presencia del Espíritu Santo. A la vista de su condición y estado actuales, simplemente no pueden ser completados.
Así pues, el Espíritu Santo decide no dedicar mucha energía en ellos, ni les provee ningún esclarecimiento ni los guía. Solo les deja seguir y al final revelará sus resultados. Amén. Amén. De estas palabras de Dios aprendí que querer decir cosas agradables de mi hermano para mantenerlo en la iglesia y darle la oportunidad de salvarse era mi propio deseo. Las palabras de Dios dejan claro que no pueden salvarse aquellos que no sigan sinceramente a Dios. Dios salva a los que aman la verdad y son capaces de aceptarla. Son los únicos que pueden recibir la presencia y obra del Espíritu Santo, comprender y alcanzar la verdad, transformar su carácter vital y, en definitiva, ser salvados por Dios y perdurar. Sí. Sí. En su esencia, los incrédulos están hartos de la verdad. Jamás aceptan la verdad. Y por mucho tiempo que crean, sus perspectivas, su visión de la vida y sus valores nunca cambian. Son como los descreídos. Dios no los reconoce y jamás recibirán el esclarecimiento ni la guía del Espíritu Santo. Puede que sigan hasta el final, pero nunca transformarán su carácter. No pueden salvarse. Así es. Al pensar en mi hermano, él no amaba la verdad, la detestaba. Siempre estaba de juerga con gente descreída, sin leer las palabras de Dios. Tampoco quería cumplir con un deber y creía que no iba a ganar nada con ello. Siempre dijo que la fe en Dios era aburrida, que era lo mismo creer o no creer. No escuchaba las enseñanzas de nadie y le crispaba que le enseñaran demasiado. A tenor de su conducta, era un supuesto creyente, un incrédulo, y Dios no lo reconocería. Nunca recibiría la obra del Espíritu Santo ni comprendería la verdad, por muy bien que yo lo describiera para mantenerlo en la iglesia. Jamás se salvaría. Ajá. Es algo muy cierto. Como yo ya había comprobado que él era un incrédulo, si me dejaba llevar por las emociones y lo protegía para que permaneciera en la iglesia, ¿no me estaría oponiendo a Dios? Si no escribía una evaluación justa y veraz basada en los hechos, sino que confundía a los demás para que no expulsaran a alguien a quien había que expulsar, ¿no entorpecería el trabajo de la iglesia? Sabía que debía ignorar mis sentimientos e informar verazmente a la iglesia. Esa sería la voluntad de Dios. Sí. Tuve una sensación de alivio tras escribir sobre su conducta. Y la iglesia finalmente sí lo expulsó. Acepté ese resultado con calma. Gracias al esclarecimiento de las palabras de Dios, no protegí a mi hermano por mis emociones, sino que supe evaluarlo objetivamente. Le estaba agradecida a Dios. Gracias a Dios. En julio de 2021, un líder me pidió que redactara una evaluación de mi mamá. Sabía que últimamente ella no compartía el Evangelio según los principios y hacía peligrar a la iglesia. Cuando otros le señalaban el problema, no lo admitía. Reñía sin cesar sobre lo bueno y lo malo, por lo que nadie la contradecía. No era la primera vez que ocasionaba problemas. En una reunión, no la eligieron para que leyera las palabras de Dios. Ella dijo que aquel líder la oprimía y era un falso líder. Una hermana notó que estaba entorpeciendo la reunión y le pidió bajar la voz y considerar el entorno. Según mi mamá, esa hermana estaba discutiendo y no debía regresar si volvía a hacerlo. Mi mamá peleaba sin cesar por cualquier pequeñez y entorpecía las reuniones. Ya era una perturbación para la vida de iglesia. Otros la habían podado muchas veces, con la esperanza de que se conociera y se arrepintiera. Pero a ella no le importó. Tergiversaba los hechos y alegaba que la gente aprovechaba cualquier pequeño error que dijera. No aceptaba la verdad. Según los principios al respecto, debía aislarse para reflexionar sobre sí misma, a fin de que ya no perturbara ni repercutiera en las reuniones de los hermanos. Sabía que debía informar sobre su conducta a la iglesia lo antes posible. Sí.
para proteger la iglesia. Pero pensé en cuánto le importaba lo que los otros pensaran de ella y en su temperamento. Entraba en conflicto y le daba la espalda a cualquiera que la criticara. Si se enteraba de que yo había informado sobre ella, ¿lo aceptaría? ¿No le resultaría humillante saber que yo decía eso de ella? Podría deprimirse y renunciar a su fe. Me alteré mucho y no paraba de recordar todas sus muestras de amor y atención hacia mí. Una vez de pequeña tuve fiebre a medianoche y ella me llevó a cuestas al médico de otra aldea. La fiebre era tan alta que no me atendió, por lo que esa misma noche ella me llevó al hospital. Siempre me ayudaba a poner todo en orden en mi vida y se ocupaba de los detalles. Me parió, me crió, me predicó el Evangelio y me llevó ante Dios. Me apoyaba en el deber. Era muy buena conmigo. Y si yo me atrevía a exponerla, ¿no sería algo desalmado de mi parte y perjudicial para ella? Si otros sabían que yo había expuesto personalmente cómo perturbaba la vida de iglesia, tal vez me criticarían por ser tan despiadada con mi propia madre y me llamarían inhumana y una miserable hija desagradecida. Sabía que mi mamá no era alguien que aceptara la verdad, pero era muy comprensiva conmigo y era mi propia madre. Por eso, aunque el líder seguía presionándome, yo seguía posponiendo escribir la evaluación de mi mamá. Antes habíamos sido una familia creyente. Éramos felices. Cantábamos himnos y orábamos. Leíamos las palabras de Dios y compartíamos. A veces afloraban esos recuerdos en mi mente. Pero habían expulsado a mi hermano y mi mamá enfrentaba que la aislaran para que reflexionara. Estaba muy triste y no sabía cómo afrontar esa situación. No tenía fe para buscar, ni empuje para cumplir con el deber. No sentía la responsabilidad de ayudar a otros con sus problemas. Actuaba por inercia en las reuniones y era incapaz de enseñar nada. Así luchaba cada día, sufriendo mucho. No me hallaba en un buen estado, por lo que me presenté ante Dios a orar, para pedirle que me guiara para salir de esa negatividad y no frenarme por las emociones. Luego leí unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: ¿qué cuestiones tienen relación con las emociones? La primera es cómo evalúas a tu propia familia, cómo reaccionas a las cosas que hacen. En las cosas que hacen se incluye cuando perturban e interrumpen la obra de la iglesia, cuando juzgan a espaldas de la gente, cuando actúan como los incrédulos y cosas del estilo. ¿Podrías ser imparcial respecto a las cosas que hace tu familia? Si te pidieran que evaluaras a tu familia por escrito, ¿lo harías de forma objetiva y justa, dejando de lado tus propias emociones? Esto está relacionado con cómo tienes que enfrentarte a los miembros de tu familia. ¿Y eres sentimental con las personas con las que te llevas bien o que te han ayudado antes? ¿Serías objetivo, imparcial y preciso respecto a sus acciones y comportamientos? ¿Los denunciarías o expondrías inmediatamente cuando los descubrieras alterando e interrumpiendo el trabajo de la iglesia? Digamos, por ejemplo, que tus parientes o padres son creyentes en Dios.
Y debido a malas acciones, a interferencias o a que no tienen aceptación alguna de la verdad, son purgados. Tú no entiendes por qué y te sientes extremadamente molesto. Así que debes orar a Dios y buscar la verdad. Y luego, evaluar qué tipo de personas son estos familiares sobre la base de las palabras de Dios. Si entiendes realmente la verdad, serás capaz de definirlos con exactitud. Y así, verás que Dios nunca se equivoca, que es un Dios justo, en cuyo caso, tú no tendrás ninguna queja y serás capaz de obedecer los arreglos de Dios y no tratarás de defender a tus parientes o padres. Entonces, para que las personas logren la compatibilidad con Dios, en primer lugar, su visión de los asuntos debe concordar con las palabras de Dios. Deben ser capaces de ver a las personas y las cosas basándose en las palabras de Dios y aceptar que éstas son la verdad. Y han de ser capaces de dejar de lado las nociones tradicionales del hombre. Si este es el caso, entonces da igual a qué personas o asuntos te enfrentes. Serás capaz de mantener el mismo punto de vista y perspectiva que Dios. Y ese punto de vista y perspectiva estarán en armonía con la verdad. Y si esto es así, tus puntos de vista y la forma en que abordas a la gente no se opondrá a Dios, y serás capaz de obedecerle, de ser compatible con Él. Tales personas nunca podrán resistirse a Dios. Esas son precisamente las personas que Dios desea ganar. Amén. Amén. Las palabras de Dios me enseñaron que no podemos contemplar a las personas desde una perspectiva emocional. Tenemos que discernir su naturaleza y esencia según las palabras de Dios y la verdad. Al ver así a la gente, no somos controlados por los afectos. Yo evaluaba las cosas desde una perspectiva emocional. Ella era mi mamá y me amaba y me tenía cariño. No podía redactar esa evaluación. Pero Dios dice que debemos discernir a la gente por su naturaleza y esencia. Y tener ambas cosas claras es la única manera de aplicar los principios y apartarnos de las emociones. Sí. Sí. ¿Y qué clase de persona era realmente mi mamá? Normalmente tenía mucho ánimo y era comprensiva en la vida diaria, pero eso solo significaba que era afectuosa. Me mimaba, lo que implicaba únicamente que cumplía con su responsabilidad de madre. Pero era arrogante por naturaleza, muy protectora de su reputación y no aceptaba la verdad. Tenía prejuicios y se resistía a que cualquiera le señalara sus problemas, se enfurecía por ello. Cuando era grave, confrontaba a esa persona y se oponía restringiendo a quien le expusiera. A tenor de su conducta, si seguía reuniéndose con los hermanos y hermanas, seguro perturbaría la vida de la iglesia y demoraría la entrada en la vida de otros. Si de acuerdo con los principios la aislaban para que reflexionara, todos podrían celebrar reuniones como es debido. Y esa disposición sería una advertencia para ella. Si de verdad reflexionaba y se conocía a sí misma, podría ser algo bueno para su vida. Sin embargo, si no lo aceptaba o hasta dejaba la fe, quedaría revelada y descartada. Entonces, yo vería con mayor nitidez su naturaleza. Si ella es el trigo o la cizaña, si debería quedarse. Sí. Ahí comprendí la voluntad de Dios. Dios dispuso esta situación para que yo adquiriera discernimiento y aprendiera a ver la naturaleza de la gente según sus palabras.
para separar mis emociones y tratar a la gente de acuerdo a los principios. Así es. Aplicar los principios de la verdad en otros es la voluntad de Dios. Leí otro pasaje de las palabras de Dios. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Sino los opositores que no creen en Dios. ¿No son ellos los desobedientes a Dios? ¿No son los que afirman tener fe pero carecen de la verdad? ¿No son los que solo buscan bendiciones mientras que no pueden dar testimonio de Dios? Todavía hoy te mezclas con esos demonios y tienes conciencia de ellos y los amas. Pero ¿no estás teniendo buenas intenciones con Satanás y compinchado con los demonios? Si hoy las personas siguen sin poder distinguir entre el bien y el mal y continúan mostrando ciegamente amor y misericordia, sin el mínimo deseo de buscar la voluntad de Dios, ni de considerar a su corazón como propio, entonces su final será más desdichado. Cualquiera que no cree en el Dios en la carne es su enemigo. Si puedes tener conciencia y amor hacia un enemigo, ¿no careces del sentido de justicia? Si eres compatible con los que yo detesto y me opongo, y aún así tienes amor o sentimientos personales hacia ellos, ¿eso no es desobedecer y resistirse a Dios intencionalmente? ¿Posee la verdad una persona así? Si la gente es buena con los enemigos, muestra amor a los demonios y siente misericordia por Satanás, ¿no están perturbando adrede la obra de Dios? Amén. 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 Las palabras de Dios revelaban mi estado. Mi madre creía en Dios, pero no aceptaba la verdad, y cuando intentaban podarla y tratar con ella, no lo aceptaba de parte de Dios. Siempre discutía sobre las cosas y perturbaba la vida de la iglesia, como una esbirra de Satanás. No obstante, yo no la exponía, no dejaba de protegerla. Creía que si no la exponía ni redactaba esa evaluación, eso era tener conciencia. En realidad era tener conciencia para con Satanás, y no pensaba en la obra de la iglesia ni en los intereses de los hermanos. Estaba a favor de Satanás y hablando en su nombre. ¿No es lo que Dios llama resistirse a Dios intencionalmente? Ajá, así es. Mi amor no tenía principios y no distinguía el bien del mal. Protegía a mi mamá y ella podía seguir perturbando la vida de la iglesia. Participaba de su maldad. Estaba perjudicando a todos. Cegada por el afecto, estaba atada de manos. El líder me apremió varias veces a que escribiera esa evaluación, pero yo lo posponía demorando el trabajo de la iglesia. Me sentí muy culpable cuando me di cuenta. Me pregunté, ¿por qué no podía evitar que me frenaran las emociones en ese tipo de situación? ¿Cuál era el verdadero problema? Me presenté ante Dios a orar y pedirle que me guiara para desprenderme de las emociones. Tras orar, leí unas palabras de Dios. ¿Puedo leerlo? Claro. ¿Qué principio está en las palabras de Dios para tratar a los demás? Ama lo que Dios ama, odia lo que Él odia. Ese es el principio al que hay que atenerse. Dios ama a los que buscan la verdad y son capaces de seguir su voluntad. Son las personas que debemos amar. Los que no siguen la voluntad de Dios, que odian a Dios y se rebelan contra Él, son personas despreciadas por Dios y debemos despreciarlas. Esto es lo que Dios pide del hombre. Si Dios maldice a una persona, pero esta es uno de tus padres o un familiar y parece no ser malvada y te trata bien, entonces podrías encontrarte con que eres incapaz de odiarla y es posible que tu relación con ella no cambie. Oír que Dios detesta a estas personas te genera conflicto y no eres capaz de odiarlas
Siempre te ata la emoción y no puedes abandonarlas. ¿Por qué pasa esto? Porque valoras demasiado la emoción y te impide practicar la verdad o defender los principios. Esa persona es buena contigo y jamás te ha hecho daño, así que no puedes llegar a odiarla. Solo podrías odiarla si te lastimara. ¿Ese odio estaría en consonancia con los principios de la verdad? Además, también te atan las nociones tradicionales, pues piensas que es un familiar. Así que si la odias, la sociedad te despreciaría y denostaría. Te condenaría por ser poco filial y carente de conciencia. Crees que sufrirías el castigo. Incluso si quieres odiarla, tu conciencia no te lo permite. ¿Por qué funciona así tu conciencia? Es una forma de pensar que te enseñaron tus padres, impregnada por la sociedad que te la dictó. Está muy profundamente arraigada en tu corazón y te hace creer erróneamente que es algo positivo, que lo has heredado de tus ancestros y que siempre es bueno. Lo aprendiste primero y sigue dominante, lo que crea una enorme perturbación en tu fe y en la aceptación de la verdad, y te deja incapacitado para poner en práctica las palabras de Dios y amar lo que Él ama y odiar lo que odia. Sabes de corazón que tu vida provino de Dios, no de tus padres. Y has visto que ellos no solo no creen en Dios, sino que se oponen a Él. Dios los odia. Y tú deberías someterte a Él, ponerte de su lado. Pero no puedes llegar a odiarlos por más que quieras. No puedes endurecer tu corazón. No puedes cambiar de idea. Y no puedes practicar la verdad. ¿Cuál es la causa de eso? Satanás usa esa cultura tradicional y nociones de moralidad para atar tus pensamientos, tu mente y tu corazón, lo que te impide aceptar las palabras de Dios. Tales cosas de Satanás te han poseído y hecho incapaz de aceptar sus palabras. A pesar de que quieres practicar las palabras de Dios, estas cosas causan agitación en tu interior y hacen que te opongas a la verdad y sus requisitos, y te impiden librarte del yugo de la cultura tradicional. Tras luchar durante un tiempo, cedes. Crees que las nociones morales tradicionales son correctas y conformes a la verdad, así que rechazas o abandonas sus palabras. No aceptas sus palabras como la verdad y no piensas en absoluto en ser salvado, pues crees de corazón que aún vives en este mundo y necesitas a esas personas para vivir. Incapaz de soportar el rechazo social, preferirías renunciar a la verdad y a las palabras de Dios, abandonarte a las nociones morales tradicionales y a la influencia de Satanás, y optarías por ofender a Dios en lugar de practicar la verdad. ¿Acaso no es el hombre desdichado? ¿No tiene necesidad de la salvación de Dios? Amén. Amén. En las palabras de Dios descubrí que nos exige que amemos lo que Él ama y odiemos lo que Él odia. El Señor Jesús dijo una vez: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dios ama a quienes buscan la verdad y son capaces de aceptarla. Ellos son mis únicos hermanos y los únicos a los que debo amar y ayudar por amor. Todos los que desprecian la verdad y jamás la practican son unos incrédulos, no son hermanos. Incluso si son familia, debemos exponerlos según los principios. Así es. Eso no significa que no respetes a tus padres y que no cuides de ellos, sino que debes tratarlos de manera racional y justa, de acuerdo con su naturaleza y esencia. Sin embargo, el hombre no es inanimado. ¿Cómo puede carecer de emociones? Era un veneno satánico impregnado en mí. No tenía principios, sino que me ponía de parte de mi familia por el afecto carnal. Cuando iba a escribir sobre mi hermano, sabía que ya había demostrado que era un incrédulo y que había que expulsarlo de la iglesia. Pero me dejé llevar por el afecto y no quería escribir la verdad.
quería ocultar la realidad y engañar a los demás. Cuando debí escribir sobre mi mamá, sabía que ella perturbaba la vida de la iglesia y que yo debía redactar una evaluación veraz y objetiva para ayudar al líder a revelarla. Pero al pensar que era mi madre y en lo buena que era, me daba miedo que, por redactarla, me sintiera culpable y no pudiera vivir con ello. También me daba miedo que pensaran que era despiadada e inhumana. Llena de recelo, solo lo posponía. Como este veneno satánico estaba enraizado en mí, yo estaba atrapada en los afectos. No tenía principios hacia los demás ni defendía a la iglesia. Estaba de parte de Satanás y me resistía a Dios. Mi mamá y mi hermano eran incrédulos. Lo justo era revelar su conducta. Eso era proteger a la iglesia y obedecer a Dios. Sí. Era amar lo que Dios ama, odiar lo que Él odia, y un testimonio de la verdad. Así Así es. Pero para mí practicar la verdad y revelar a Satanás eran cosas negativas. Y creía que eso sería despiadado, carente de conciencia y traicionero. Estaba muy confundida. Confundía lo que es el bien y lo que es el mal. Llegué a estar limitada por las emociones y a deprimirme, y no me apetecía cumplir con el deber. Sin el esclarecimiento y la guía de Dios, mis afectos habrían terminado conmigo. Vivir inmersa en las emociones estuvo a punto de ser mi perdición. ¡Qué peligroso! Sí. Inmersos en las emociones, no distinguimos el bien del mal y no seguimos los principios, o incluso nos ponemos de parte de Satanás. Las consecuencias son graves. Sí. Luego reflexioné que había otra idea falsa por la que no escribía sobre mi madre. Sentía que siempre había sido tan cariñosa conmigo, que solo oír hablar de revelarla turbaba enormemente mi conciencia. Leí unas palabras de Dios que cambiaron mi perspectiva al respecto. Dios creó este mundo y trajo a él al hombre, un ser vivo al que le otorgó la vida. Después, el hombre tuvo padres y parientes y ya no estuvo solo. Desde que el hombre puso los ojos en este mundo material, estuvo destinado a existir dentro de la predestinación de Dios. El aliento de vida proveniente de Dios sostiene a cada ser vivo hasta llegar a la adultez. Durante este proceso, nadie siente que el hombre esté creciendo bajo el cuidado de Dios. La gente cree que lo hace gracias a los mimos de sus padres y que es su propio instinto de vida el que dirige este crecimiento. Esto se debe a que el hombre no sabe quién le otorgó la vida o de dónde viene esa vida. Y mucho menos la manera en la que el instinto de la vida crea milagros. El hombre solo sabe que el alimento es la base para que su vida continúe, que la perseverancia es la fuente de su existencia y que las creencias de su mente son su capital para sobrevivir. El hombre es totalmente ajeno a la gracia y la provisión de Dios. Y así desperdicia la vida que Dios le otorgó. Ni una sola persona a quien Dios cuida día y noche lo adora espontáneamente. Dios solo sigue obrando en el hombre del que no tiene expectativas. Lo hace con la esperanza de que un día despierte de su sueño y de repente comprenda el valor y el significado de la vida. El precio que Dios pagó por todo lo que le ha dado y la ansiedad con la que Dios espera que el hombre regrese a Él. Amén. Amén. Desde afuera parece que mi mamá me parió y crió, y que ella es la que me ha tenido cariño. Pero en realidad la fuente de la vida humana es Dios, y todo cuanto he gozado me lo ha otorgado Él. Estoy viva por el aliento que Dios me ha dado. Sí. Dios me dio la vida, me trajo al mundo, y dispuso mi familia y mi hogar. Gracias a las disposiciones de Dios, pude oír su voz y presentarme ante Él. Si fuera razonable, debería dar gracias a Dios
y practicar realmente la verdad para satisfacerlo a fin de retribuirle su amor. No debería estar del lado de mi familia y entorpecer el trabajo de la iglesia como sierva de Satanás. Cierto. Darme cuenta de esto me supuso un llamado de atención. Tenía que presentarme ante Dios y arrepentirme sinceramente. La iglesia me pidió que evaluara a mi madre, así que debí escribir sobre su conducta verazmente, de acuerdo con la realidad, y aceptar la manera en que la iglesia lidiara con ello. Por tanto, expuse las conductas de mi mamá que perturbaban a la iglesia. Un mes más tarde, me eligieron líder de la iglesia. Supe que algunos miembros de la iglesia aún no conocían a mi mamá. Pensé que debía hablarles de que mi mamá perturbaba la vida de la iglesia, para que tuvieran discernimiento y pudieran tratarla según los principios. Justo cuando iba a hacerlo, sentí un conflicto interno. Si la revelaba y ellos aprendían a discernirla, ¿la mirarían de otra forma? ¿Ella se molestaría? No quise decir nada. Comprendí que volvían a dominarme mis emociones. Y recordé las palabras de Dios. Ama lo que Dios ama, odia lo que Él odia. Mi mamá provocaba problemas en la vida de iglesia, cosa que Dios odia. No podía seguir protegiéndola por afecto. Debía exponer esto según los principios de la verdad para que otros tuvieran discernimiento. Sí. Por ello, detallé cómo había perturbado la vida de iglesia, y los demás adquirieron discernimiento y aprendieron algunas lecciones. La mayoría finalmente votó para aislarla para que reflexionara. Me sentí muy relajada y en paz tras poner esto en práctica. Gracias a Dios. Doy gracias a Dios de corazón por la guía y el esclarecimiento de sus palabras que me ayudaron a comprender la verdad, a descubrir los principios y a saber cómo tratar a mis familiares. Sin eso, seguiría atrapada en las emociones y actuando en contra de Dios. Aprendí que en cuanto a las personas y los asuntos de la casa de Dios, todo ha de hacerse según los principios de la verdad. Es la voluntad de Dios. Es el único modo de conseguir paz interior. Gracias. Demos gracias a Dios.